en el libro de Números, capítulo número 12. Vamos a leer algunos versículos del capítulo número 12 y dice la palabra del Señor. En el versículo número 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Padre, bendícenos en esta noche con tu palabra. Háblanos, Señor, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En diciembre de 1998 el Señor me permitió compartir de esto acá. Me dieron 12 minutos que fueron eternos. Y con el mismo nerviosismo que estaba en ese entonces, estoy ahora. Quizás ahora con un poquito más claro de las ideas, pero de igual manera, siempre con temor y temblor hacia la palabra del Señor. Hace poco me decía mi esposa: ¿tú compartiste una vez? Sí, ¿y tus notas? No me recuerdo, ahorita no me recuerdo, ya hace muchos años. Pero eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Siempre uno es un pozo de agua viva, o sea, una corriente que fluye, y tantas veces tengamos sed y introduzcamos nuestro recipiente para tomar, ahí va a haber bendición de parte de Dios, va a haber agua para nosotros. El tema para esta noche es la importancia de reconocer autoridad. La importancia de reconocer autoridad. Y está justamente en esta porción donde María y Aarón hablaron, dice aquí la palabra, contra Moisés. Ellos mezclaron asuntos familiares con la obra de Dios. Ese es el resumen, ¿verdad? Solo Moisés había sido llamado por Dios, mientras que María y Aarón eran ayudas que Dios había dispuesto para él. Eso es una decisión de Dios. Dios decide a quién levanta, a quién pone como líder, a quién pone como pastor. Es un asunto entre Dios y el que tiene el llamado. Y aquí vemos que ellos en algún momento dado se manifestó una desobediencia de ellos. Y se manifestó la desobediencia de ellos por medio de palabras. Y ese es el problema. Proferir palabras en contra de la autoridad puede llevarnos a serios problemas a todos nosotros.
Pero si llegamos a conocer la autoridad, y ese es el propósito de Dios en esta noche, que lleguemos a conocer la autoridad de Dios. Si nosotros llegamos a conocer la autoridad de Dios, vamos a aprender a cerrar nuestras bocas. Porque con eso muchos problemas se van a evitar. Una vez que nosotros tenemos un encuentro con la autoridad, muchos problemas naturales o de nuestra naturaleza van a llegar a su fin, porque el problema está allí en nosotros y no en Dios y no en aquellos que Él levanta para que sea representada su autoridad. Si uno es rebelde, seguramente nuestras palabras con seguridad dejarán en evidencia toda esa rebeldía que hay, toda esa rebelión que hay dentro de nosotros. Tarde o temprano, las palabras de rebeldía van a salir por nuestras bocas, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero a fin de conocer la autoridad se debe tener primero se debe tener un encuentro con la autoridad. Si uno no ha tenido un encuentro con la autoridad, que es Dios, entonces difícilmente uno puede someterse. Porque no es lo mismo conocer a Dios que estar bajo obediencia a Dios. Y es algo que el Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? Él siempre dijo, yo hago la voluntad del que me envió. Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hago la voluntad de Dios. Cuando nos encauzamos en hacer la voluntad de Dios, difícilmente entonces vamos a tener problemas. El Señor Jesús no tuvo problemas con la autoridad, ni mucho menos con la autoridad de Dios. Él estaba muy claro cuál era su rol al ser enviado. Entonces, es importante esclarecer eso de que nosotros establezcamos primeramente que dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, tenemos una autoridad delegada. Yo sé que muchos servidores, sobre todo de escuela bíblica, en algún momento dado tuvieron un estudio de un libro muy precioso que se llama Autoridad Espiritual y toca parte de estos temas, así que van a poder recordar. Pero yo les quiero ejemplificar a través del centurión delante de Jesús. Si usted me acompaña a Lucas capítulo número 7, vamos a leer Lucas capítulo número 7, versículos 8 un centurión, antes de leer, un centurión en el contexto, un centurión, un oficial romano, tenía necesidad de la ayuda de Dios y él recurrió al Señor Jesús. La forma en que él llega es lo impresionante. Cómo llega y cómo pide al Señor Jesús. Aquí en este versículo dice, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Eso expresó un hombre que tenía autoridad. Un hombre que en cualquier momento, y lo hemos hablado desde el púlpito, podía él ordenarle a Jesús que llegara porque él estaba representando el gobierno romano, la autoridad romana que tenía dominio sobre la provincia de Judea, sobre Jerusalén, etc. Pero este hombre, al saber que no es un asunto que compete al gobierno romano, acude al Señor, al cual considera una autoridad, lo respeta como autoridad,
lo reconoce como autoridad y sus palabras expresan, aunque Él tiene poder, expresan humildad para referirse al Señor, respeto, reverencia. Versículo número 9 de Lucas 7. Al oír esto, fíjese bien lo que oyó el Señor Jesús, lo que acabamos de decir, Jesús se maravilló de él. Qué precioso que nuestro Señor Jesús se maraville de una acción nuestra, ¿verdad? Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. Esto es, ahí están los discípulos, y se refiere a toda la gente que lo seguía, sus discípulos y otras gentes más, y les dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto sería como algo sorprendente de que todos los que somos familiarizados como hermanos en Cristo en la iglesia, que sabemos las instrucciones, que sabemos las indicaciones, etcétera, y que no reparemos en ellas, y de repente venga alguien, alguna visita, un nuevo, ¿verdad?, y nos dé una demostración de fe, de respeto y de obediencia. Entonces eso sorprendería, ¿verdad? Porque los llamados a hacer eso seríamos todos nosotros. Pero qué vergüenza para nosotros que alguien como un centurión venga y nos dé una lección de vida acerca de la autoridad. Entonces, retomando esto, el centurión reconoció la autoridad en Jesús, una autoridad espiritual, un reino espiritual, un gobierno espiritual, algo en donde él sabía que no podía inferir, no podía tener una injerencia directa, pero que sí necesitaba de ese poder, de ese reino, de ese mandato, de esa autoridad. Y es entonces que suplica un favor, pero reconoce que él es una autoridad y que está bajo autoridad. Es decir, que cualquier decisión que el Señor Jesús tomase, él la iba a respetar, porque en ese momento él se ponía bajo esa cobertura espiritual y bajo las indicaciones y bajo las decisiones, en obediencia total a la voluntad del Maestro, a la voluntad del Hijo de Dios, a la voluntad de Jesús. Y eso fue algo totalmente sorprendente, que maravilló al Señor, y no solamente eso, sino que permitió que se diese el favor que él necesitaba. Amén. Dejemos, porque no lo vamos a ver, el favor que él estaba pidiendo, sino que lo único importante para entender esta parte es estar bajo autoridad. Cuando uno está bajo autoridad, uno sabe si uno puede proferir palabras de desobediencia. Inclusive antes de decir una palabra, cuando uno ha sido instruido y enseñado acerca de la autoridad, el respeto y todo esto, el pensamiento rápidamente sabe si uno está siendo sincero o no, o si uno está acatando o no, ¿verdad?, el mandato de autoridad. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros, nos va a hacer sentir incómodos. Uno va a percibir que se ha pasado de la raya y uno sabe que hay una restricción interna. Pero para que eso suceda se necesita reconocer que hay una autoridad sobre uno. Si uno dice palabras o profiere palabras rebeldes, descuidadamente, sin ninguna restricción, eso significa y evidencia que no hemos tenido un encuentro con la autoridad. No conocemos a Jesús, no conocemos su reino, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Si uno evidencia
si uno manifiesta rebeldía, es que uno no reconoce la autoridad y se da algo, un fenómeno que está en nuestra naturaleza caída, porque es más fácil decir las cosas en rebelión que hacerlas. Primero va el hecho de decirlas, se manifiesta de esa manera. Las palabras de Miriam o de María no parecían sobrepasarse. Lo único que ella dijo, lo único que ella dijo fue: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Eso está en el versículo número 2 del capítulo número 12 de Números. Aparentemente no hay mayor pecado ahí. No hay mayor pecado. Solamente por Moisés ha hablado, le está preguntando a su hermano Aarón. Pero ante Dios esto fue una murmuración. Fíjese bien cómo evalúa Dios esto. No Moisés, porque Moisés no está enterado acá, sino que es Dios. Y en el versículo número 8, de siempre de Números, si usted lo tiene ahí, dice el Señor: cara a cara hablaré con él, o sea, con Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, la pregunta del Señor, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Versículo número 8. Tal vez ellos no dijeron muchas palabras, porque a veces no es necesario decir muchas palabras. Quizás dijeron solo el 1% de lo que pensaron, pero el 99% de lo que pensaron Dios lo sabía. Y ese es el problema. Cuando manifestamos rebeldía, Dios sabe qué estamos manifestando. Y ese 99% no expresado seguía siendo ahí escondido, seguía ocultándose, pero la punta del iceberg que mostraron ellos, lo poquito que mostraron, era suficiente para que el juicio de Dios llegara. Santiago capítulo número 3, versículos del 5 al 10. Y ahí está el problema de nosotros los hombres. Y cuando digo hombres, estamos incluidos todos. Versículo número 5. Dice el apóstol Santiago: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Entonces, pensamos
pero lastimosamente no tenemos freno en la lengua. Y yo creía que la lengua, su raíz estaba aquí en el músculo, por la garganta, pero no, dice que está en el infierno, decía yo. Por allá está la raíz, ¿verdad? Y contamina todo. Y dice ahí que es más fácil domar, y me recuerdo que en esa ocasión que compartía en el 98, en diciembre, les decía, mire, fíjese que hay circos de pulgas, ¿verdad? Unos pequeños circos de pulgas, y a las pulgas con hilos ahí de oro y de plata les hacen hasta carretillas y carruajes, y ahí andan las pulgas, ¿verdad? O sea que les han puesto cabestro o les han puesto un amarre, no sé cómo, pero ahí están las pulguitas y todo. Claro, no lo vamos a ver así, ¿verdad? Pero se necesita ahí tener, es un circo de pulgas, imagínense. Yo creí que solo en los muñequitos, pero no. Hay hombres que tienen esa paciencia de poder domar hasta las pulgas. Y a los elefantes, ¿verdad? Y a los leones, y ahí hasta meten la cabeza en los leones, y a los animalitos ahí están queriendo devorar, pero son obedientes. Y dice ahí, y la lengua no la podemos controlar. Qué tremendo. Así es el timoncito de los grandes barcos. Y con eso dicen para a babor y la otro lado estribor. Para nosotros izquierda y derecha, ¿verdad? Y al hombre no le podemos hacer que refrene la lengua. Y Santiago al final dice, esto no puede ser así. Porque eso es lo natural. Eso es lo que brota de nuestra naturaleza. Pero en los caminos del Señor, en esta caminata que hemos emprendido, debería de ser otro espíritu el que nos gobierne a nosotros, y deberíamos de tener otras actitudes hacia las cosas del Señor, hacia el gobierno del Señor a través de la iglesia, de la congregación, y hacia todas aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros realicemos para beneficio del cuerpo, para beneficio de la iglesia. Así que la lengua es lo más difícil de domar, aquí dice. Por lo tanto, cuando un individuo se rebela contra la autoridad, su lengua lo va a poner de manifiesto inmediatamente. Ahí se pone la evidencia. Tal vez alguien está de acuerdo con uno, o tal vez no. El problema es cuando no están de acuerdo y uno da la espalda. Entonces, la murmuración se manifiesta. Puede ser que no diga nada delante de uno, pero esa persona está llena de palabras cuando uno no está presente. Esto se debe a que la boca es muy accesible, es muy fácil, es muy suelta. Es un músculo muy libre, mucho más libre que nuestro cerebro. Y entonces, por eso es que a veces es difícil parar a ciertas personas que hablan y 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 hablan, ¿verdad? Entonces uno se queda y ¿qué pasó? ¿A dónde se le desconectaba? Todas las personas, todos, tenemos una naturaleza rebelde. Ese es el origen. Y no es la pretensión del Señor, a través de su Espíritu Santo, acusarnos por eso, sino que nosotros que estamos en el Señor debemos de empezar a marcar una diferencia y a refrenarnos de cierta forma, porque eso evidencia que está dándose un cambio en nosotros a través del sometimiento, a través de la obediencia a la palabra de Dios, que es lo que manda definitivamente la palabra de Dios. Por naturaleza heredada de Adán, mostramos una rebeldía. Desde que estamos bebé empiezan a manifestarse, ¿verdad? Cuando el niño hace lo que nosotros le decimos los berrinches, ¿verdad? Un niño empieza a manifestar esa rebeldía y está en disposición de los padres la corrección. Claro, cada quien educa a los hijos lo mejor que puede, sin el Señor. Con el Señor debería ser
de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la mayoría de nosotros nos educaron lo mejor que pudieron nuestros padres. Entonces, hay situaciones desde que nacemos que van cargando a nuestra alma, van manipulando a nuestra alma desde niños, y a veces es porque no fuimos corregidos, pero a veces porque hubo también demasiada corrección. Entonces se pasó de corrección a maltrato, y eso el alma lo resiente, porque cuando a un niño se le maltrata, cuando él se ve imposibilitado, ¿verdad?, él se muestra en el rostro de que no está de acuerdo. Y también se ve cuando ha sido violentada su alma, cuando alguien se ha enseñoreado de él. El niño lo manifiesta, lo resiente, y eso también acumula en su alma. Por eso aquellos niños que nunca fueron corregidos y hoy en el Señor queremos hacer una corrección, se resienten, lo resienten. No están acostumbrados a estar bajo autoridad. Y otros, cuando se les da una instrucción, muestran también una rebeldía porque hubo mucho abuso de autoridad sobre ellos, a través de sus padres, a través de sus abuelos, a través de sus tíos, a través de aquellos que se encargaron de una forma directa o indirecta en la crianza de ellos. Y eso afecta. Eso definitivamente marca la personalidad. La otra influencia también se da a nivel social y cultural, cómo somos como cultura. Recuerdo que hace muchos años estuve en unas capacitaciones que tenían que ver con unas instituciones de los Estados Unidos, y vino un italiano, y el italiano nos explicó cómo éramos los salvadoreños. Después de darnos una instrucción, decía que los salvadoreños decíamos sí. ¿Entendieron? Sí. Y él dice que de años de trabajar con instituciones, en esa institución, con organizaciones y todo eso, se dio cuenta de que para el salvadoreño decir sí a veces era no. Y que era muy difícil para el idioma de él, porque sí es sí, pero para nosotros sí, muchas veces no. Y entonces cuando él les preguntaba si habían entendido la instrucción, o nos preguntaba si nosotros decíamos que sí, y entonces él nos decía, explíquenme qué dije. Y entonces cuando nos decía, explíqueme qué dijo, no, es que yo no entendí. Y entonces, ¿por qué dijo sí? Una dualidad, ¿verdad? Un dilema cultural, social. El otro es la influencia social en general en la época. Antes fuimos educados bajo una reverencia y un respeto a las autoridades. De años o décadas para acá, eso ha cambiado. Y entonces el respeto a la autoridad ya no es el mismo. Y también, culturalmente, ha habido una influencia también. Hoy, como es más globalizado todo, hay influencias. Y esas influencias a veces nos ponen en rebeldía. Nos enseñan rebeldía social, cultural. Nos enseñan rebeldía contra la autoridad, contra un sistema. La palabra del Señor nos dice que en Romanos que nosotros debemos de someternos a toda autoridad y que debemos de respetar las autoridades y debemos de orar por ellos y bendecirles para que el Señor les ayude en sabiduría. Y aquí viene algo importante, porque el hecho de que, porque no vamos a hablar de eso, pero solo lo quiero mencionar, usted como creyente, como hijo de Dios, usted no evalúe a la autoridad si es buena o es mala. Si es una injusticia que se realiza sobre usted, que usted considera injusticia, veamos qué piensa Dios de eso.
si realmente es una injusticia. Porque nosotros tenemos nuestra propia opinión. Nosotros podemos pensar que algo es injusto para con nosotros, pero ¿qué pensará Dios? Digamos, en el mejor de los casos, que nuestra opinión coincide con la de Dios y la autoridad se está enseñoreando de nosotros. Deje que Dios resuelva eso, porque ese no es su problema. Ese es un problema de esa autoridad con Dios. Si usted trata de defenderse, entonces usted le quitó el derecho al Señor de defenderle. Y no creo que exista un abogado más justo que nuestro Señor Jesús y un juez más justo que nuestro Dios, el cual en su momento va a tomar la justicia, va a actuar de acuerdo a la justicia. Y eso lo vemos ejemplificado, por ejemplo, en el caso de José. José, hijo de Jacob, se tuvo que someter a autoridades. Una esposa de una autoridad de él mintió, lo difamó y fue a la prisión. Pero en todo esto no vemos la queja de José contra Dios. No se revela contra Dios. Por eso al final José es exaltado. Por eso al final es honrado. Pagó un precio de injusticia, sí. Quizás nosotros quisiéramos que la justicia Dios la hiciera en este momento. Y cuando alguien nos hace algo a nuestra propia opinión, quisiéramos que Dios lo fulminara en el instante, ¿verdad? Desapareciera esa persona que nos ha hecho algo. Dejémoslo en las manos de Dios. Porque hasta en eso hay sabiduría, en el aprendizaje de la autoridad. Por algún propósito Dios pone autoridades, ¿verdad? Y nosotros debemos de respetarles. Muchas personas asienten verbalmente y dicen sí, pero no se someten. Podemos recibir instrucciones y poder decir sí, pero no nos sometemos. Podemos no proferir palabras, pero algo que aprendí yo como hijo y como padre es que a veces el gesto nos delata, la actitud nos delata. No estamos de acuerdo con lo que nos está diciendo nuestro papá o nuestra mamá y el gesto nos delata. Pero en la iglesia no debe de haber esa sumisión externa, sino que toda sumisión, toda obediencia debe ser de corazón. Para determinar si alguien es sumiso de corazón o no, basta oírlo. ¿Cómo se expresa? Basta oírlo, qué comenta acerca de las instrucciones que se le han dado. Basta oírlo y ahí vamos a ver si hay o no hay rebeldía. Y la rebeldía es pecado. La rebeldía es pecado. Tan pronto se manifiesta un espíritu rebelde en nosotros como hombres, Dios lo detecta, no lo podemos ocultar. A pesar de lo delicada que sean nuestras palabras, las que profiramos, el Señor detecta la rebelión en ellas. Por muy suavizada que queramos darle vuelta a lo que nos están diciendo y que no estamos de acuerdo, por muy suavizado que vaya, Dios lo detecta, el Señor lo detecta. Y ese es el problema, que no lo detecta el líder o no lo detecta la autoridad, sino que lo detecta Dios. Y ese es el problema, porque la rebelión se manifiesta en las palabras, antes de los hechos. Lo primero que manifiesta nuestra inconformidad es a través de las palabras, acompañado muchas veces de nuestros gestos, pero no necesariamente, porque podemos estar haciendo una cara de chinito que no sabemos si están contentos o enojados, ¿verdad?
¿Están así? Pues no sabemos si no quieren matar o no, ¿verdad? Por las expresiones de ellos. Entonces, de igual manera, tan pronto se manifiesta ese espíritu de rebeldía, una palabra rebelde deja en evidencia nuestra rebelión, nuestra inconformidad. No importa cuán fuerte ni cuán débil se diga algo, lleva ese sentir. Porque la raíz de la lengua, ya les dije de dónde viene. Amén. Se alimentó de allá. Entonces se manifiesta. Ahora, ¿dónde se manifiesta la rebelión del hombre? En la práctica. Primero, se expresa con palabras. Segundo, se percibe en los razonamientos. En los razonamientos. Porque a veces justificamos. El ejemplo perfecto de la justificación es Saúl, el rey. Siempre justificó sus acciones con palabras, con razonamientos. Él desobedecía a Dios, pero él justificaba, porque él había entendido de esa manera a conveniencia. Y él exponía ante el profeta su autoridad lo que él había entendido y consideraba que era justo su juicio. Subraye su juicio. Amén. Entonces, en tercer lugar, se deja ver la rebelión en los pensamientos. Les decía, en las palabras, razonamientos y en los pensamientos. Pero a fin de ser librados de esto, nosotros debemos de confrontar estas tres cosas, estas tres áreas. De lo contrario, no podremos eliminarlas completamente y no podemos convertirnos entonces en personas o hermanos bajo autoridad. Y el propósito es que entendamos que debemos de estar bajo autoridad. Porque para llegar a ser usted autoridad, primero tiene que estar bajo autoridad. En las cosas del Señor así es. El Señor un día lo puede llamar a estar en autoridad, pero para poder llegar ahí usted tuvo que estar bajo autoridad. Porque usted no sería un buen ejemplo si usted es un rebelde y es puesto como autoridad. Los que estarían bajo su autoridad, bajo su cobertura, detectarían rápidamente o sabrían su testimonio de que usted nunca quiso estar bajo autoridad. Entonces no podría ser autoridad. No tendría propiedad para hablar, para dirigir, para liderar. Y eso es peligroso. Ahora, debemos de tener cuidado en las palabras, en los razonamientos, les decía, y también en los pensamientos. Fíjese que la instrucción dada debe ser en las cosas del Señor al pie de la letra. Y eso lo vemos en el huerto con Eva. Eva, sin prestar atención, cuando estaba conversando con Satanás, con la serpiente, ella profirió palabras que no había dicho Dios y se las atribuyó a Dios. Y eso es un problema. Si usted me acompaña a Génesis capítulo número 3, versículos, vamos a leer del 1 al 6. Pero la serpiente, dice en el versículo número 1, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese bien cómo llegó, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí dejémoslo. Le agregó, ni le tocaréis,
Porque si usted me acompaña en los versículos número 16 y 17 del capítulo 2, esa cita no se las había dado, pero yo sé que mis hermanos tienen Biblia a la mano. Capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Punto y coma, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Entonces la mujer le agregó: ni le tocaréis. Mire qué peligroso esto, que la instrucción le agreguemos o le quitemos, porque la instrucción es la palabra de Dios, en este caso, es la palabra de Dios. No podemos venir nosotros en una forma, digámosle aquí, desordenada, digámosle aquí, sin pensarla, sin tener una responsabilidad de lo que estamos diciendo. No podemos venir a agregarle o quitarle. Y este es el caso de Eva. Cuando Eva fue aquí tentada, añadió una pequeña frase, si no es mucho: ni le tocaréis. Si no era mucho. Pero debemos darnos cuenta de la seriedad de este asunto. Si conocemos la autoridad de Dios, no nos vamos a atrever a añadirle o quitarle a la palabra de Dios. La palabra era clara en ese versículo 16 y 17. Dios no dijo ni le tocarás. Estas palabras fueron añadidas por Eva. Cualquier persona que le añada o le quita a la palabra de Dios, entonces comete este pecado. Demuestra que no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Demuestra que no está sometida a la autoridad de Dios. Demuestra desobediencia. Si un gobierno envía a alguien, y yo lo ponía aquí como ejemplo, a un embajador, fíjese que ellos que son con una función diplomática tienen que tener un gran cuidado, porque un embajador de un país representa a ese país. Y lo que diga o no diga esa persona representa el sentir de esa nación y de la administración y de la autoridad de esa nación. Imagínense en lo secular, ¿qué responsabilidad tienen ellos? Sobre todo cuando hay países que están en ciertas tensiones, con ciertas tensiones políticas, diplomáticas. Entonces se vuelve muy delicado el decir algo que no es lo que se le ha mandado a decir. Imagínense en lo secular. Ahora imagínenlo en la parte que es más importante, que somos nosotros como iglesia. Decir algo que no es o que no se ha dicho por parte de Dios, o pedir algo que no ha pedido Dios, o exigir algo que no ha exigido Dios o nuestra autoridad. Entonces representamos la autoridad, y a veces si nosotros la representamos mal y hacemos nosotros nuestro propio criterio, nuestra propia oración, nuestra propia frase, y nosotros decimos algo en representación de nuestra autoridad, y nuestra autoridad no lo ha dicho, nosotros estamos mal, representamos mal. Entonces tenemos que tener ese cuidado de decir exactamente lo que se nos ha dicho que digamos, y que actuemos como se nos ha dicho que debemos de actuar. No agregar, no quitar. Amén. Y esta parte es muy importante, y cuando tengamos la oportunidad de conversarlo, líderes de las diferentes disciplinas, de los diferentes ministerios, cuando tengamos la oportunidad, transmitámosle esto a aquellos que están bajo nuestra jurisdicción. Esto es importante, es medular dentro de la iglesia, porque no podemos hacer una mala representación de las cosas de Dios. Y también como líderes no nos podemos aprovechar del liderazgo
Pero también debemos de entender que hay una responsabilidad y que la responsabilidad va más allá, porque representamos al Señor a través de las autoridades delegadas. Amén. Pero también los que estamos bajo ese gobierno, los que estamos dentro de la iglesia bajo ese mandato, bajo esa autoridad, también debemos de ser fieles con la autoridad. Debemos de ser fieles con nuestra autoridad. Y como lo decía anteriormente, si él representa mal o no la autoridad, ese es problema de él o de ella. Pero nosotros debemos de seguir la fidelidad. Porque si ustedes recuerdan, con todo el estudio que hemos tenido de la vida de David, etcétera, del libro de Samuel, de las crónicas y todo lo que hemos aprendido, en algún momento dado, la autoridad que era el rey Saúl actuaba de una forma arbitraria y desordenada. Pero David lo respetó, siempre. David tenía de parte de Dios la bendición, la unción, pero él reconoció también la autoridad de Saúl y Dios se la había dado. Y él entendió que mientras Saúl estuviera como rey es porque Dios lo estaba permitiendo, fuera buena o será mala su gobierno, su administración, fuera buena o mala. Pero él no iba a ser el instrumento de rebelión en contra del rey. Él entendió que era Dios quien lo tenía que quitar. La palabra de Dios enseña que Dios pone reyes y quita reyes. De igual manera, nosotros estamos como autoridad, un día puede ser que no estemos como autoridad. Eso depende de Dios, pero también depende de nuestros actos, de nuestros hechos. Porque la palabra de Dios se compone, sí, de la palabra de Dios, pero también de los hechos de los hombres de Dios, que es palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Los hechos de los apóstoles es palabra de Dios, pero son las acciones, las obras y todo aquello que emprendieron esos hombres de Dios, enviados por Dios. Y ellos representaron a Dios. Amén. Entonces, Eva hizo entonces algo aquí que no era correcto agregarle. La otra es la crítica a la autoridad y eso lo vemos también con Coré y con esto vamos a terminar. Con Coré y un grupo ahí de seguidores atacó a Moisés. Amén. Capítulo número 16 del libro de los Números. Vamos a leer solo algunos versículos, del 1 al 4 vamos a leer. Dice el versículo número 1, capítulo 16. Coré, hijo de Izar, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Amén. Hay situaciones de malcriadezas, de irrespeto, de irreverencia. Lo mejor que puede hacer un líder es callar. Lo mejor que podemos hacer es tomar la actitud de Moisés, postrarnos. Porque aquí viene un ay de dolor.
No porque Moisés sea Moisés, sino a quién representa Moisés. A veces no estamos de acuerdo con una autoridad y nos molestan las instrucciones de esa autoridad. Pero ¿a quién representa esa autoridad? ¿A quién representa? Si estamos en la iglesia, representa al Señor. Y entonces la ofensa o la malcriadeza nuestra, por muy príncipes que seamos, por muy hijos de nobles que seamos, por muy ancianos que seamos, por muy importantes que seamos dentro de la congregación, se nos tomará por rebelión. Imagínense, ellos dijeron, basta ya. ¿Qué poder va? Basta ya de vosotros, le dijeron a Moisés y Aarón, molestos con las instrucciones que Moisés y Aarón estaban dándole al pueblo. Y ellos agregaron toda la congregación, mentira, 250, ahí lo dice la palabra del Señor. 250, no era toda la congregación. Y dijeron, todos ellos son santos. Y es cierto, verdades a medias. Y en medio de ellos está Jehová, cierto, pero no en medio de los 250. Amén. Y entonces, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La respuesta era, bueno, Fernando la hubiera dicho, porque a mí me he puesto Jehová. Amén. Pero como era el siervo de Dios, el que representa bien la autoridad, cayó. Entonces ahora tiene sentido lo del capítulo número 12 que leímos, donde dice que era el hombre más manso y humilde. Y con él el Señor iba a hablar cara a cara. Y con los otros no. Y para él no iban a haber figuras, ni retórica, ni, ¿verdad? Ni parábolas. Le iba a hablar claro a él, entendible. El Señor lo dispuso así. Más sin embargo, vemos acá que este séquito de Coré y los 250 y todos esos líderes se manifestaron con palabras. Ellos expresaron verbalmente todo lo que había en sus corazones. Irrumpieron de una forma que ellos creían que había una represión. Ellos creían que había una represión en contra de ellos y de la congregación, pero no era verdad. Entonces, esa represión pública que ellos manifestaron, ¿verdad?, manifestó lo que había en sus corazones. Y ese es el problema. Hay rebeldía a la autoridad. No queremos hacer caso. No queremos obedecer. Hay rebeldía. Y eso no es cuestión de edad. Eso es cuestión del alma. Entonces, María había murmurado, lo hizo de manera reservada. Por eso había posibilidad de su restauración. ¿Sí? Se le manifestó por ese pecado de murmuración la lepra, una enfermedad que era una enfermedad socialmente impactante. Y eso hizo que el campamento y la congregación se detuviera por un tiempo. El avance espiritual de una iglesia, imagínense cómo es afectada por estas situaciones. Por eso debemos de aprender nosotros, sobre todo nuestra congregación, de un porcentaje muy alto de nuestra congregación somos servidores. Somos servidores. Somos un número bastante grande de servidores. Eso significa que hay una doble responsabilidad, porque tenemos la función de pueblo, pero también tenemos la función de servidores. Y servidores no solo es el día que nos toque en turno, sino que siempre, ¿verdad? Entonces,
Sin embargo, Coré no tuvo ninguna restricción y habló sueltamente. Soltó todo. Entonces ellos manifestaron abiertamente su malestar, su querella o su querella, ¿verdad? Su querella. Podemos ver que también esta rebelión, entonces, tiene ahí diferentes aspectos, pero igual, aquí no había posibilidad de restauración. Ya no había posibilidad. La ofensa era muy severa y entonces Dios mismo tenía que obrar de una forma sobrenatural. No solamente el séquito de Coré habló mal de Moisés y de Aarón, sino también que los atacó públicamente. Ese era lo feo, lo irrespetuoso. Porque usted puede sentir en su corazón de que algo es injusto, pero hay una forma de decirlo. Y la primera forma de decirlo es buscar con Dios, que Dios obre. Pero manifestarlo públicamente, entonces es un reto a la autoridad. No podemos venir, aunque creamos, como le decía, tener la razón de nuestra parte. No podemos confrontar y decir yo tengo la razón de mi parte. Aunque así fuese, no podemos contra la autoridad, porque David la tenía, pero no se atrevía. Su corazón se mantuvo limpio y puro sobre eso. Por eso fue preservado, por eso fue guardado, por eso fue bendecido, por eso fue elegido por parte de Dios. Por eso fue alcanzado en su misericordia y bendecido enormemente este hombre. Porque no profirió palabras públicamente, ni nunca hubo una acción de él, ¿verdad? Sino que se mantuvo. Toda la congregación es santa, sí, ellos lo estaban diciendo y era correcto. Pero no podemos tomar verdades a medias para recriminar, ¿verdad? Eso está en las manos de Dios y no en nuestras manos. Posiblemente no seamos el mejor líder. Posiblemente muchos de ustedes no vean en mí el mejor líder. Voy a ejemplificar, porque es más fácil. No puedo meter a mi hermano Antonio, mi hermano Castillo. Posiblemente no vean las mejores cualidades para que yo sea líder. Pero su actitud debe ser de respeto, en primer lugar. No porque Fernando Durán merezca respeto, sino porque represento la autoridad de Dios en algún momento. Pero no lo haga por eso, hágalo por usted. Y ore para que tal vez a usted lo levante el Señor como un mejor líder. Y un día pueda ser sustituido. Si yo no estoy en lo correcto, el Señor me va a depurar. El Señor me va a quitar en su momento. Y entonces usted pueda convertirse en el líder que usted soñó, o en el líder que usted tiene como ideal, o en el líder que usted piensa que cómo deberíamos de ser. Aunque, apegándome a la palabra, veo cada hombre de Dios, a veces con caracteres difíciles, pero Dios trató con ellos. Él corrigió a un Pedro, Él corrigió a esos hermanos hijos del trueno, Él los corrigió. No pudieron ser los otros discípulos, no pudo ser la iglesia, no era menester de ellos, sino que era Dios el responsable. Porque si Dios lo había permitido, digamos que se equivocaron y por error, ¿verdad? Llegó a ese puesto, es Dios mismo que lo va a quitar. Si no funciona. Si nosotros encaminamos las cosas a la voluntad de Dios, definitivamente Dios va a obrar de muchas maneras. Así que reconozcamos autoridad. Si usted reconoce autoridad, usted va a tener bendición de parte de Dios. Si usted tiene esa experiencia personal de reconocer la autoridad de Dios, entonces usted
no va a rechazar la autoridad delegada de parte de Dios. Y usted va a ver en todo esto un principio fundamental, en donde la obediencia es parte de esto, en donde la obediencia viene a ser la herramienta valiosa para usted, para esa sumisión. Y no solo para esa sumisión, sino para que Dios le bendiga con toda bendición de lo alto, como lo hizo con David. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre. No sé qué decir, Padre, pero creo que tú lo has dicho todo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya. Que sea tu Espíritu Santo el que acomode esa palabra en nuestros corazones. Nadie más nos puede confrontar como tú lo haces. Porque estamos conscientes, Señor, de que hoy, en esta noche, no tendremos el juicio como Coré y su séquito. En medio de tu gracia, Padre, en medio de tu gracia, todavía tú tienes misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre, porque es una palabra delicada, Señor, pero es una palabra fundamental para nuestra bendición. Señor, no queremos que nuestra congregación se estanque porque hay lepra. Queremos, Padre, como pueblo, seguir creciendo espiritualmente, ver tus maravillas, ver los frutos del arrepentimiento, perdones manifestados en medio de tu iglesia, Padre. La manifestación de tu Espíritu aquí. Pero no podemos estarnos enriqueciendo, Señor, solo con el conocimiento. Si no hay también en nosotros un obrar con tu Espíritu Santo, Señor, para respetar, para entender que hay un orden, porque tú eres un Dios de orden. Siempre serás un Dios de orden, porque tu palabra me enseña, aún allá en el libro de Apocalipsis, en las revelaciones, que eres un Dios de orden. De principio a fin, tu palabra me enseña la importancia de ser obediente, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Este es mi deseo.
Gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Señor, que esta palabra, Señor,